Hola a todos, muy buen día. En esta sesión vamos a estudiar lo que se conoce como guías de onda, guías de luz. Las guías de luz son dispositivos que tienen como función guiar la trayectoria de la luz. Sabemos que la luz se propaga en línea recta, alejándose de la fuente que lo genera. Sin embargo, podemos eh, crear elementos que nos permitan redireccionar, guiar la luz desde un punto A hasta un punto B con la trayectoria deseada. Uno de los dispositivos que me imagino están familiarizados, que nos permite guiar la luz, es una fibra óptica. La fibra óptica, aquí tenemos un esquema y aquí tenemos un dibujo de fibras donde podemos ver luz que sale en el extremo de la fibra. Entonces la fibra óptica se compone de un núcleo y de un revestimiento. El núcleo tiene un índice de refracción que es mayor al índice de refracción del revestimiento. Esto es para cuando se le inyecta luz a la fibra óptica, la luz va rebotando por el núcleo a través de reflexión total interna. Sabemos que en reflexión total interna la condición es que el índice de refracción del medio incidente tiene que ser mayor al índice de refracción del medio de transmisión, o sea que tengamos reflexión interna. Y aquí estoy mostrando otros ejemplos de guías. En este caso tenemos esta banda que de forma similar que en la fibra, esto que está aquí en color más oscuro tiene un índice de refracción mayor que esta otra parte que está en color más claro. Por supuesto acá arriba podemos decir que tenemos aire, el cual tiene índice de refracción 1, y por dar un ejemplo, puede tener índice de refracción 1.5 y este otro 1.4. Entonces aquí podemos igual inyectar luz y la luz se va a ir propagando a través de reflexión total interna hasta llegar a este otro extremo. Aquí tenemos otro ejemplo que es esta losa, eh, igual un núcleo en forma de losa, tenemos igual el revestimiento, inyectamos luz y la luz se va a ir rebotando hasta llegar hasta el otro extremo. Entonces estos dispositivos son guías de luz, guías de onda, y son parte fundamental en un área de óptica que se conoce como óptica integrada. De hecho, todo lo que se puede hacer en óptica de espacio libre me refiero a un experimento que puedan hacer en una mesa óptica con elementos aislados, y la luz se propaga principalmente en espacio libre, y estos elementos como lentes, espejos, lo único que hacen es moldear en ciertos planos de propagación, moldear la luz o redirigir la luz a otra dirección. A eso me refiero con óptica de espacio libre, Free Space Optics. En óptica integrada, eh, casi o prácticamente todo lo que se puede hacer en óptica de espacio libre se puede reproducir con óptica integrada, y aquí les muestro un ejemplo de un circuito óptico de transmisión y de recepción. En este circuito óptico tenemos un láser semiconductor, eh, tenemos esto que está en azul oscuro son guías, como las guías aquí de banda, y el sustrato es para pues, sostener todo el circuito. Este modulador puede estar hecho por material conductor al cual se le aplica un voltaje, y eso cambia la temperatura de esta sección de la guía, y por ende se cambia el índice de refracción. Eso permite introducir una fase aquí a la luz láser
o si el material es birrefringente, de hecho permitiría cambiar la dirección de polarización. Vean aquí algo interesante, tenemos esta guía y esta otra guía, pero ambas no se están tocando, y a esto le llamamos un acoplador, porque lo que hace es acoplar luz, y me imagino que ya se pueden visualizar cuál es el mecanismo que hace que la luz que se guía por aquí logra acoplarse a esta otra guía. Lo que sucede aquí es, a través de reflexión total interna frustrada, la onda evanescente que está por afuerita de las fronteras de la guía por tunelamiento pasa a esta otra guía de onda y se va aquí hacia la derecha, luego sale, se acopla a la fibra y pues se va por la fibra. Cuando funciona como receptor, igual le inyectamos luz a la fibra, se introduce la guía y luego aquí por este acoplador, lo mismo, por la onda evanescente se pasa a la otra guía y llega aquí a este detector, que es un fotodiodo. Entonces esto, pues pueden ver cómo tenemos aquí un emisor y un receptor. Se pueden fabricar interferómetros nada más utilizando guías, y de hecho esto sería equivalente a un divisor de haz, donde la separación que hay entre las guías me dice cuál va a ser la fracción de luz que se va a acoplar a la otra guía. Entonces vemos que el guiado de luz tiene muchísimas aplicaciones. Aquí en fibras, por supuesto, para comunicaciones. Anteriormente pues se transmitía información a través de alambres de cobre, digamos utilizando electrones. La información iba en la corriente, pero la ventaja de utilizar luz con respecto a utilizar corriente eléctrica para transmitir información es que la luz permite, por superposición, puedes tener más frecuencias. Ya en términos de partículas es porque pues, la luz se compone de fotones, que son bosones, que pueden superponerse, a diferencia de electrones, fermiones, que no pueden ocupar el mismo espacio. Entonces puedes tener mucha más información a través de ondas electromagnéticas, utilizando luz comparado con utilizar partículas. Entonces, la luz te permite pues mayor capacidad de información y de transmitir información. Muy bien, lo que vamos a estudiar es un caso sencillo de guiado de luz. En lugar de estos casos, estos serían guías de luz dieléctricas, porque se conforman de material dieléctrico. Recuerden que un dieléctrico es un material no conductor, es un aislante, y estas guías funcionan a través de reflexión total interna. Por cierto, aquí si ven luz que sale por la fibra, significa que no está guiando adecuadamente, que la fibra se rompió. Aquí nada más ven luz en el extremo, que es cuando sale la luz, y por eso podemos observar estas manchas brillantes. Entonces, una guía de onda sencilla de realizar, por supuesto en la práctica no tan sencillo, pero bueno, sencillo de analizar matemáticamente, se conforma de dos planos espejo, y por lo tanto la luz dentro de los espejos va a ir rebotando, como lo tenemos aquí esquematizado. Aquí vamos a considerar que los espejos están en el plano XZ, tienen una separación D, el campo eléctrico está polarizado, o sea, la dirección del campo eléctrico
La dirección de oscilación es en el eje X. Además que estamos utilizando luz monocromática, una sola frecuencia, una sola omega. ¿Qué más? Bueno, nos interesa describir, nos interesa encontrar cómo es el campo óptico dentro de los espejos y quiero que visualicen que no es un campo tan sencillo como una onda plana. Aquí por supuesto vamos a utilizar como base ondas planas sinusoidales y estos vectores que tenemos aquí representan los vectores de propagación. No confundir, o sea, no representa un haz de luz muy delgado que nada más está rebotando. Estos son vectores de propagación, lo cual significa que tenemos aquí frentes de onda. Lo que quiero en esta sesión es que entiendan eh, cómo se comporta esta superposición de vectores de propagación que tenemos aquí, estas múltiples reflexiones. Quiero que entiendan el concepto de modos de propagación. Entonces lo primero que voy a hacer es eh, quiero que visualicen los frentes de onda que están involucrados dentro de esta guía. Aquí dentro de la guía pues tenemos que la luz va rebotando como aquí se muestra. Vamos a considerar este primer vector de propagación, este que va aquí hacia arriba. Este vector de propagación, sabemos que el vector de propagación es perpendicular a los frentes de onda. No significa que los frentes de onda pues nada más se encuentren aquí a lo largo de este vector de propagación. O sea, esto es nada más pues un solo vector. Se pudiese haber dibujado muchos vectores. Aquí lo que estoy dibujando abajo son los frentes de onda que corresponden nada más a este vector de propagación, a esa onda electromagnética que va para arriba. A propósito, dibujé los frentes de onda saliendo de los espejos. Aquí estas líneas grises representan los espejos y estamos observando el plano YZ. Y pues bueno, estoy dibujando aquí estos vectores, estos frentes de onda de esta onda electromagnética que va para arriba. A continuación lo que voy a hacer es dibujar, empalmar los frentes de onda de la primera reflexión. Entonces veamos cómo se ve. Entonces estos frentes de onda los dibujo aquí en verde. Esto es nada más para diferenciarlo de los primeros frentes de onda del primer vector. Entonces vean que esto corresponde, estos frentes de onda van hacia abajo, corresponden a esta dirección. Vean que en el espejo de arriba, como se da la reflexión y como vimos en las sesiones pasadas, en la interfase los frentes de onda se conectan, tanto la onda reflejada como la transmitida. Por supuesto aquí no tenemos reflexión, el espejo refleja perfectamente la luz incidente. Pero aquí en la frontera pueden ver cómo se intersectan los frentes de onda, debido a lo que mencioné en sesiones pasadas, que las fases dinámicas son iguales en la frontera. Sin embargo, vean que eso no se cumple aquí en el otro espejo. Y no se cumple porque no, o sea, la reflexión aquí se da en el espejo de arriba. Ok, entonces, bueno, noten también que la misma separación, que existe la misma separación entre los frentes de onda porque estamos hablando de la misma frecuencia. Al final es el caso monocromático, aquí los colores es nada más representativo. Muy bien, ahora lo que voy a hacer a continuación es dibujar los frentes de onda de
este tercer vector de propagación, o sea, de la segunda reflexión. Pudiésemos pensar que esta segunda reflexión pues, efectivamente va en la misma dirección que este primer vector. Y por supuesto son de la misma magnitud porque es la misma frecuencia. Entonces pudiésemos pensar que los frentes de onda se van a empalmar, que van a ser idénticos. Estos frentes de onda que estoy dibujando aquí, de hecho lo hice a mano en un programa de dibujo. Y ahorita voy a dibujar los frentes de onda de este tercer vector de propagación. Aquí los vemos, son estos que están en color azul. Y lo mismo es nada más para diferenciarlo. Entonces el color azul es el tercer vector de propagación y el color verde es el segundo vector de propagación, o sea, la primera reflexión. Vean cómo en el espejo de abajo el azul y el verde se intersectan por la misma razón, porque corresponde al par de incidencia y reflejado. Sin embargo, y aquí está la parte interesante, este vector de propagación azul no se empalma con el vector, con los frentes de onda del primer vector de propagación. Si se encuentran en la misma dirección, tienen la misma magnitud del vector de propagación, la misma longitud de onda, pero aquí se observa claramente que están desfasados, no se empalman perfectamente. Resulta que esta superposición que tenemos aquí nos va a dar un campo resultante pues ya más complicado, cuya amplitud, cuya intensidad va a variar punto a punto dentro de la guía. Lo que ahora vamos a hacer para poder tener un caso sencillo de resolver, vamos a buscar las soluciones en donde sí se traslapan esta segunda reflexión con este primer vector. O sea, el caso en donde estos frentes de onda azules se traslapan con los frentes de onda rojo. Esa condición se le conoce como la condición de autoconsistencia. Resulta que existen ciertos ángulos de incidencia. Por cierto, aquí el ángulo que consideré fueron de 30 grados y así dibujé los frentes de onda y resultó que no coincidieron. Pero existen ciertos ángulos donde sí se van a empalmar. Y cuando eso sucede, eso se dice que se cumple la condición de autoconsistencia. Y como aquí se menciona, es cuando la segunda reflexión se duplica. Entonces veamos el esquema que tenemos aquí. Vean cómo en esta segunda reflexión, aquí se están dibujando estos frentes de onda, aquí en corto, y se ve que coinciden con los frentes de onda del primer vector, el que llega aquí al punto A. Cuando se da esta condición, significa que como resultado nada más tenemos dos vectores de onda, uno que va para arriba y uno que va para abajo. O sea, solamente tenemos la superposición de dos ondas planas, como muestro aquí abajo, y de hecho ya estamos familiarizados y ya hemos visto cómo resulta el patrón de intensidad de interferencia de dos ondas planas. Esto nos da simplemente franjas de intensidad. Es lo que tenemos aquí. Aquí se pueden ver, de hecho pues lo mostré en sesiones pasadas, que aquí tendríamos franjas de intensidad si colocamos aquí una cámara. En esta condición de autoconsistencia, el campo resultante, el campo óptico, se dice que es un modo de propagación. Estos modos de propagación, este es un concepto importante.
son campos que se dice son invariantes, invariantes en intensidad, invariantes en la propagación, son equivalentes a las eigenfunciones. Como pueden ver aquí en este dibujo, eh, conforme me muevo en Z, si yo colocara aquí una cámara, o sea, como cuando vimos el caso de dos ondas electromagnéticas, vamos a ver franjas de interferencia. Si yo me muevo en otro plano Z, sigo viendo las mismas franjas de interferencia. O sea, la intensidad no cambia con la propagación. A eso se le conoce como modos de propagación o modos campos invariantes. Otra característica, pero bueno, esto es debido a las condiciones de frontera, que el campo tiene que ser cero aquí en los espejos, porque sabemos que el campo eléctrico paralelo es continuo y el campo en los conductores es cero, ¿no? Entonces aquí se debe también de cumplir que los campos en las fronteras son iguales a cero. Muy bien, entonces nos vamos a concentrar en estos modos de propagación, en esta condición de autoconsistencia. Para que se dé la condición de autoconsistencia significa que la diferencia de fase entre este primer vector y la segunda reflexión, o sea, esta es la primera reflexión y esta es la segunda reflexión, la diferencia de fase que hay entre ellos sea múltiplos de 2pi, para que así estos frentes de onda puedan traslaparse perfectamente. Podemos ver que esta primera reflexión pues, recorre una distancia desde A a C, eso le agrega una fase, y mientras recorre esta distancia, este primer onda plana recorre una distancia de A a B, y eso le agrega pues, una fase K por esa longitud AB. Esta K es 2pi entre lambda. Entonces, para que estén en fase, esa diferencia de fase tiene que ser 0, o tiene que ser 2pi, o tiene que ser 4pi. Entonces, por eso tenemos múltiplos de 2pi. Esta m es un entero, o sea, 1, bueno, es 0, 1, 2, 3, etc. Pueden ustedes pues ya con calma verificar que esta diferencia de caminos es igual a 2 de seno de teta, y de hecho pues estoy seguro que eso lo hicieron en su tarea. Muy bien, entonces ya con esta condición, eh, si esta condición se cumple, pues se dice que pues, se está cumpliendo la autoconsistencia, se está replicando la onda incidente. Sustituimos este 2D seno de teta aquí, podemos ver que se nos va el 2pi, entonces nos va a quedar lambda 0 por m sobre 2D. Aquí nuestro objetivo es encontrar cuáles son los ángulos en los cuales se logra que se empalmen los frentes de onda. Entonces despejamos para, o sea, de esta ecuación resultante, despejamos para seno del ángulo y vemos que como esta m está, pues es discreta, quiere decir que tenemos por lo tanto ángulos discretos en donde se cumple esta condición de autoconsistencia. Vamos a llamar, a etiquetar a los modos con esta m. Entonces, si decimos el modo 1, quiere decir que aquí sustituimos 1 y eso nos va a dar pues, el primer modo de propagación. El modo 2, sustituimos m igual aquí 2 y nos va a dar el ángulo del modo de propagación 2. Muy bien, entonces vemos por lo tanto que el ángulo de propagación está discretizado, pero repito, esto solamente para las soluciones que corresponden a los modos de propagación. O sea, no significa que no podamos tener luz viajando a otro ángulo. Sí podemos tener luz
viajando a otro ángulo, pero no va a corresponder a estos modos de propagación. Solamente los que cumplan con esta condición son los modos de propagación. Ahora nos vamos a enfocar en las componentes de los vectores de propagación. El vector de propagación tiene magnitud k, es igual para cada uno de las ondas componentes del campo resultante. Y vamos a descomponerlo en las coordenadas y y z. Por supuesto no tenemos componente en x. La componente y está dado por k sub 0, seno del ángulo, donde el ángulo que se me faltó mencionar es con respecto a la horizontal, no es con respecto a la normal, o sea, no, no son los mismos, no es el mismo ángulo que en el caso de Snell o el caso de reflexión. Este es con respecto a la horizontal. Entonces sustituimos el resultado anterior, este resultado de m lambda 0 sobre 2d, y sustituimos también el 2pi sobre lambda 0, o sea, del k sub 0, y llegamos a este resultado de la componente y de este vector de propagación. Por supuesto, el otro vector de propagación tiene esta misma magnitud, pero va en dirección opuesta. Y la componente z, que aquí la voy a llamar beta. Y bueno, esto lo hago porque en su libro de texto de hecho le llaman beta, pero es equivalente a la componente z del vector de propagación. Entonces, bueno, utilizando esta beta, sabemos que k al cuadrado, o sea, la magnitud del vector de propagación, es igual a sus componentes al cuadrado. Entonces, la k sub z al cuadrado más la k al cuadrado. Y estoy despejando para la componente z, entonces por eso me queda aquí la k sub y al cuadrado en negativo, y eso nos da k sub z al cuadrado, pero que aquí estoy utilizando beta al cuadrado. Como esta está discretizada la componente y, por ende la componente z también es discretizada. Muy bien, entonces aquí estoy graficando simplemente es seno de teta en función de teta, pero estamos remarcando los ángulos en donde tenemos modos de propagación. Entonces, repito, a cualquier ángulo vamos a tener luz propagándose en la guía, pero solamente en estos ángulos aquí es donde vamos a tener estos modos de propagación. Vean que la separación que hay entre modos es esta lambda en 2D, y bueno, eso se ve fácilmente acá, este lambda en 2D. Pero aquí lo interesante es ver que tenemos un número máximo de modos de propagación que pueden existir en la guía. O sea, aquí el ángulo va desde 0 hasta pi medios. O sea, en pi medios, pues realmente aquí la luz estaría nada más arriba y hacia abajo. O sea, porque pi medios significa que esto está vertical. Pues en ese caso, el caso extremo, no tenemos guiado de luz. Y por lo tanto, bueno, el rango de el ángulo es entre 0 y pi medios. Y aquí en este ejemplo tenemos pues, 1, 2, 3, 4, 5, 8 modos de propagación. O sea, los modos de propagación son totales, son finitos. Pero lo interesante es que el número de modos de propagación depende de lambda, de la longitud de onda, y depende de la separación que hay entre los espejos. En guías, cuando uno va a comprar una fibra óptica, por ejemplo,
tenemos dos tipos. Tenemos las que se llaman monomodos y tenemos las que se llaman multimodos. Multimodos se refiere a esto que eh, la separación, o sea, el tamaño del núcleo de la fibra y para la longitud de onda en la cual se ha fabricado, quiere decir que cuando se le inyecte luz a dicha fibra, podemos tener, bueno, tenemos varios modos de propagación. Hay otras fibras que se llaman monomodales, que lo que hacen es reducir el tamaño del núcleo de la fibra para solamente permitir un solo modo de propagación. Entonces, en dichas fibras, pues nada más tenemos un modo de propagación y por ello es que se llaman monomodales. Ahora, cuando uno le inyecta luz a la fibra óptica, no es fácil, bueno, y de hecho no se puede determinar en qué modo de propagación se va a propagar para el caso de las fibras multimodales. Aquí en el esquema se ve muy sencillo. Alguien podría decir, bueno, pues nada más lo lanzamos, lo inyectamos a ese ángulo. Pero en la práctica, para inyectarle luz a las guías, tenemos que enfocar. Y cuando enfocamos, tenemos varios vectores de propagación en distintas direcciones y eso hace que estemos acoplando varios modos de propagación. Eso en ciertas aplicaciones, el tener varios modos de propagación puede ser un problema porque cada modo de propagación viaja a distintas velocidades y lo podemos ver muy fácil aquí. Digamos este primer modo, el modo 1, pues quiere decir que su ángulo es casi paralelo al eje Z. Entonces va a estar propagándose, desplazándose en el eje Z mucho más rápido que digamos este otro modo que es casi vertical, porque este último modo va a estar casi vertical, por lo tanto va a ir rebotando muchas veces y su desplazamiento en Z va a ser más lento que el primer modo, que pues va a rebotar menos, entonces se va a ir más rápido desplazándose en Z. No estoy diciendo que su velocidad sea distinta, sino que o sea, su desplazamiento global en el eje Z es más rápido el modo 1 que el último modo. Y de hecho, eso ocasiona algo que se le conoce como dispersión modal, que cuando le inyectamos luz, pues estos modos de propagación a distancias lejanas se van a desfasar y eso ocasiona dispersión modal. Si no queremos que pase eso, pues podemos enfocarnos simplemente a un solo modo de propagación y así pues ya garantizar que nada más tenemos un solo modo y evitar la dispersión modal. Entonces esa es una de las ventajas de las fibras monomodos. La desventaja de las monomodos es que como son muy delgadas, digamos núcleos de 10 micras para el caso de fibras monomodos, pues es muy difícil acoplar luz y aparte la intensidad que se acopla es baja comparado con las multimodos que tienen núcleos de 65 micras y pues es mucho más fácil acoplar luz. Aquí en la parte de la derecha tenemos pues una gráfica del vector de propagación. Este es la componente Z, esta es la componente Y, la vertical. Y pues bueno, este contorno es dado por K, el vector de propagación K. Aquí n es el índice de fracción, asumiendo que hubiese algún medio dentro de los espejos. En este caso, lo que hemos visto es asumiendo n igual a 1, espacio vacío. Y lo mismo, estamos aquí señalando los puntos que corresponden a los modos de propagación. Se puede derivar, y eso pues bueno, les quedará de tarea, que el número de modos está dado por esta expresión 2D entre lambda, y pues pueden observar que
Así es como podemos determinar cuántos modos vamos a tener en nuestra guía. O sea, si lambda es igual a 633 nanómetros el helio neón y tenemos pues que también D, digamos la separación pues sea igual a una lambda, vamos a tener máximo 2 modos de propagación. Si queremos que fuese monomodo, pues sería D o sea, D es igual a lambda entre 2 para que fuese monomodo. Aquí este símbolo, este igual y este puntito significa el entero más cercano. O sea, si esta cantidad de aquí nos da 0.9, tomamos el 1. Si nos da 1.1, tomamos el 1, ¿okay? El entero más cercano. Muy bien. Ahora quiero que visualicen cómo se ve el campo en estos modos de propagación. Ya la derivación matemática de los modos de propagación, eso les va a quedar en su próxima tarea. Aquí quiero que pues vean cómo quedan los campos de estos modos. O sea, lo que hemos visto hasta ahorita es nada más obtener las componentes de los vectores de propagación. Entonces, como tenemos dos ondas planas en el caso de los modos, tienen la misma componente z, entonces al sumarlas podemos factorizar la componente z y aquí tenemos el campo eléctrico resultante, pues tenemos esta componente z, o sea, recuerden el k.r, y las componentes en y van en direcciones opuestas y eso nos va a quedar como resultado una onda estacionaria, y es lo que representamos aquí por esta amplitud, esta función u sub m, o sea, del modo mésimo, va a depender de la coordenada y la tenemos expresado aquí. Aquí se ha dividido dependiendo de el índice en los casos bueno, con índice impar y con índice par nos da estas funciones cosinoidal o sinusoidal. Esta amplitud, esto depende de la potencia que estemos inyectando a la guía, y eso se puede determinar normalizando nuestras funciones. Perdón, bueno, estas funciones u sub m, perdón, están normalizadas. De hecho, esta a pudiese ser 1, pero digamos en la práctica, si quisiéramos calcular este campo, pues esta a lo podemos obtener con la potencia total que le estemos inyectando aquí a la luz. Como pueden ver, y creo que ya lo están asimilando, esto es lo mismo, equivalente en cuántica al pozo de potencial con paredes infinitas. De hecho, si lo vemos así, si tuviéramos un solo fotón, digamos que le inyectamos un solo fotón a esta guía, eso sería tal cual el pozo de potencial de paredes infinitas. O sea, estaríamos haciendo el experimento que corresponde a este pozo de potencial de paredes infinitas, pero en este caso la coordenada z que tenemos aquí sería como la coordenada temporal, y este resultado que tenemos aquí son los modos estacionarios. Bueno, y estos modos tal cual son las eigenfunciones pues de dicho potencial con paredes infinitas. Es tal cual equivalente. Y vean aquí, o sea, esta gráfica que se está dibujando de color rojo, el eje vertical es tal cual la posición y, pero el eje horizontal para la gráfica roja es la amplitud del campo eléctrico. Entonces aquí nos está diciendo que en la coordenada y igual a 0, para el modo m igual a 1, el campo eléctrico x tiene amplitud máxima. Pero, repito, la dirección del campo eléctrico es en la dirección x, que está polarizado
perpendicular al plano de incidencia. ¿Okay? Aquí estamos dibujando otro modo, el modo 2. Por supuesto no significa que están todos los modos simultáneamente en este caso, es nada más representativo. Para el modo 2 la amplitud máxima pues, está en este punto. En el centro, en y igual a 0, la amplitud es 0, etc. Entonces, también es igual a los modos para el caso de una cuerda con sus fronteras atadas. Y así sucesivamente vamos incrementando los modos y nos van apareciendo más y más nodos del campo eléctrico. Por último, quiero que vean cómo se ve la intensidad. Para el caso de los modos, o sea, lo que vi aquí es el campo eléctrico. La intensidad es proporcional al campo eléctrico al cuadrado. Entonces, de estas gráficas anteriores, saquen el cuadrado y nos van a dar gráficas de intensidad como las que estoy aquí graficando en varios planos dentro de la guía. En esta primera figura es el modo 1, tenemos la intensidad en varios planos Z. Nuevamente el eje vertical es Y y el horizontal en este caso es la intensidad. Para el modo 1 la intensidad es máximo aquí en el centro, es 0 en la frontera. En otras palabras, si pusiéramos aquí una cámara, veríamos una sola franja brillante. Para el modo 2 veríamos dos franjas brillantes, una franja localizada aquí a una separación de entre 4 y aquí también. ¿Okay? Entonces tendríamos aquí un nodo, o sea, una franja oscura justo en el centro. Ahora, este es para el caso de los modos y aquí ya se ve más claro lo que comentaba de la propiedad de los modos de propagación, que su intensidad no depende de la coordenada z, no depende de la propagación, es equivalente a los modos estacionarios en cuántica. Y bueno, también se ve muy claro aquí en esta expresión, ¿no? Como la dependencia en z de este campo está en este fasor. Cuando sacamos el módulo al cuadrado para sacar la intensidad, este fasor se nos elimina y por ello la intensidad queda independiente de la coordenada z. Ahora, para el caso, como el ejemplo que puse al principio, donde no tenemos el empalme de los frentes de onda, o sea, donde no tenemos modos, en ese caso pueden ver que la intensidad cambia con la coordenada z. Este es el caso multimodo, o sea, cuando en la propagación tenemos la superposición de varios modos. Y de hecho, pues la ventaja de los modos es que podemos representar ya un campo más complejo, como en esta última figura, utilizando como base estos modos de propagación. Entonces, por lo tanto, si tuviésemos algo así, podemos expandir en los modos de propagación que tiene nuestra guía. Podemos hacer una superposición y ajustar aquí los pesos correspondientes para poder reproducir este campo que tenemos aquí. Creo que aquí es más claro visualizar por qué razón ahora sí la intensidad cambia con la coordenada z. Pueden ver un caso sencillo cuando tenemos solamente dos modos de propagación. Al momento de sacar el módulo al cuadrado para sacar la intensidad, vamos a tener los términos cruzados. Y esos términos cruzados, ahí nos va a aparecer la coordenada z y por ello pues ahora la intensidad va a depender de z. Muy bien, entonces pues bueno, espero que haya quedado claro el concepto de modos de propagación en guías. Aquí está la referencia. En la actividad, en la tarea que les va a quedar, pues van a resolver ya las ecuaciones de Maxwell para encontrar
campo eléctrico y también utilicé como referencia este libro de Fundamental of Photonics. Aquí le dejamos, hasta la próxima.